fue la defensa de los derechos humanos lo que me ha impulsado a seguir adelante. Yo quiero un espacio donde me dé la oportunidad de atender a las víctimas de una manera más cercana, más empática. De mejor se iban y decían, pues de que me esté victimizando mi casa a una persona completamente extraña, para que esas relaciones asimétricas de poder que existían dejaran de existir. ¿Cómo pones a una víctima a que se concilie con su agresor? Hola, soy Salvador Morales Rubí. Bienvenidos a Construyendo, un episodio en el que hoy vamos a recibir a una persona que nos va a compartir su historia, su aprendizaje, sus experiencias de cómo a lo largo de su trayectoria ha construido una mejor Tijuana y un mejor mundo. Hoy nos acompaña la licenciada Gabriela Guadalupe Navarro Peraza. Gaby Navarro. Muchísimas gracias. Hola, soy Gabriela Navarro Peraza y estoy construyendo o tratando de construir una mejor sociedad más justa. La licenciada Navarro es abogada de las primeras generaciones de la Universidad Autónoma de Baja California. Nos estaba compartiendo y ahorita nos dará mayores detalles al respecto, pero es toda una institución en las materias de reconocimiento de los derechos, de nuestras diferencias, y podríamos decir que hoy más en los temas de derecho de género. Entonces, esperemos que este episodio de Construyendo sea para ustedes como para nosotros algo de una extraordinaria ocasión. Gaby, ¿cómo decidiste dedicarte al derecho? ¿Dónde nació la vocación por las leyes? Fíjate que crecí en un barrio muy humilde, con muchas carencias, adversidades, pero también rodeada de gente maravillosa que siguen siendo mis amigos y amigas del barrio, pero con mucho amor. Mi mamá, mi abuela, que en paz descansen, que fueron mi motivación. Ellas me enseñaron que había que luchar por lo que uno quería, soñar y perseguir esos sueños hasta alcanzarlos. Y yo quería una vida mejor que lo que estaba sucediendo en mi alrededor, donde había tantas injusticias. Y es entonces que digo, ¿de qué manera puedo llegar? Yo era una persona que no te puedes imaginar, muy tímida. Entonces dije, pero voy a estudiar derecho, aunque me daba miedo, porque era mucho de hablar y estudiar. Dije, voy a estudiar derecho, y finalmente entré a la carrera de derecho. Logré ser de la tercera generación de la licenciatura en derecho, porque dije, a través, aquí en Tijuana soy egresada de la UABC. Es decirte que después de estudié la maestría y hoy tengo ya el grado de doctora en derecho, con enfoque en derechos humanos. Entonces dije yo, ¿cómo voy a poder defender si no conozco? Y la mejor manera es aprender, porque no puedes defender lo que no conoces. Y fue así que me enfoqué a la carrera de derecho, y a partir de ahí, pues empecé desde el ámbito en el que me encuentro, tratando de visibilizar, de formar una cultura de respeto a los derechos humanos. Y mi sueño era llegar a ocupar un cargo de ministra, bueno, ya magistrada. Llegué a ser juez penal. Sin embargo, llegué a conocer gente que da todo sin esperar nada a cambio, las organizaciones de la sociedad civil, y mi vida dio un giro. Entonces, fue la defensa de los derechos humanos lo que me ha impulsado a seguir adelante. Y como tú ¿O de qué años estamos hablando de estamos hablando, ese giro de intención vocacional? salí de la universidad y entré a la fiscalía, testé mi servicio social ahí y empecé a ver las necesidades. Entonces, Era fiscalía, ajá, en aquel tiempo la procuraduría, y me tocó prestar mi servicio social ahí, y quedé como agente del Ministerio Público. En aquel tiempo, pues no había mujeres. Fui la primera mujer agente del Ministerio Público, aunque primero fui secretaria de acuerdos. Empecé a ver cuando llegaba alguna víctima, pues la atención no era nada empática. La mayoría el 99% eran hombres, y en aquel tiempo le pedí yo estaba de procurador, una persona muy amable que era de Ensenada. Y le dije, yo quiero un espacio donde me dé la oportunidad de atender a
a las víctimas de una manera más cercana, más empática, y así fue como crece, crece la necesidad de crear las agencias especializadas en delitos sexuales, la área de atención a víctimas. Estamos hablando de Porque no había leyes que lo establecieran, ¿verdad? no, no había nada, no había nada, eran las agencias del Ministerio Público. Te estoy hablando, yo salí de la universidad en 1981 y ya inmediatamente entré a trabajar al Ministerio Público, después de prestar mi servicio social, fueron 8 horas, 8 años aproximadamente como secretaria de acuerdo y luego entro como fiscal. Ahí fue donde me toca empezar a impulsar acciones para visibilizar la violencia hacia las mujeres. En los 99 todavía se hablaba de que la violencia era algo privado, que no tenía que salir de ahí, que era cuestión particular, que el gobierno no tenía que entrometerse en los temas de las mujeres. Llegaba una víctima y mis compañeros decían, es que no sabes cocinar, no sabes planchar, o desgraciadamente le decían, para eso te termina en la costón, se arregla, mejor arréglate. Y hasta conciliaban, ¿eh? ¿Cómo pones a una víctima a que se concilie con su agresor? Entonces ahí fue donde nació. Las cosas que estás diciendo en este momento, que para quien nos está viendo y es muy joven o es joven, seguramente les está generando pues un choque cultural, ¿no? Porque las estamos recordando tú y yo con cierta naturalidad, pero son una verdadera barbaridad. Claro, era algo increíble que pensáramos en ese momento entre estar revictimizando. Era tan aberrante que llegaba alguna víctima a denunciar y como la revictimizabas al llegar a la agencia del Ministerio Público, pues mejor se iban y decían, pues de que me esté victimizando mi casa a una persona completamente extraña, regresaban a seguir en ese círculo de la violencia y alguna de ellas les iba peor porque se enteraban de que habían iniciado una denuncia en su contra. Ahí fue donde empezó una lucha en los 90 de cómo crear un espacio donde las mujeres se sintieran seguras, donde pudieran tener el contacto con las autoridades, pero que sintieran que las iban a proteger, no que las iban a revictimizar. Y es ahí cuando les pido me den un área aparte donde yo sin tampoco tener mucha experiencia más que las ganas de que esto ya no siguiera sucediendo. Pero mucha intuición de lo que Claro. debería ser. Sí. Y y después sucedió algo en mi vida que me hizo tomar todavía acciones más contundentes. Un víctima de un delito, una privación de la libertad, eh, un abuso sexual donde me dejan, o sea, me cuesta a veces trabajo decirlo, pero lo he trabajado mucho, donde me dejaron abandonada, una persona completamente extraña, y eso me impulsa a seguir impulsando acciones para que a las mujeres no se les trate así, para que esas relaciones asimétricas de poder que existían dejaran de existir, que mejorara la atención de todas las dependencias que éramos primer contacto. Se dejó enseñanzas de que cualquiera podemos ser víctimas de un delito. Perdón que me meta un poquito en eso precisamente. ¿Esa agresión tú la atribuiste o la descubrieron como relacionada con tu actividad profesional en el Ministerio Público? No creo, no creo, nunca se dieron con la persona, fue saliendo de la universidad. Yo estaba Un al azar. una persona al azar saliendo de la universidad, me subí al carro y por allá por atrás de la central camionera, por ahí, creo que hizo y me dejó tirada. Entonces yo tuve que ser, resiliente y eso, claro, que con mucho dolor, muchos sentimientos encontrados, pero nunca estuve sola, estuvo mi familia apoyándome y eso hizo que cambiara, que volviera a seguir impulsando acciones para que esto ya no pasara, para que si llegases a una agencia del Ministerio Público te trataran con la calidad y el respeto, sobre todo tu dignidad, ¿no? Que es el valor más importante que tenemos. Entonces, fue como empecé más a interve en estos temas, ser resiliente, eh, las cosas desagradables hay que convertirlas en algo que puedas mejorar. De lo que puedas aprender y pueda impulsarte
como esa energía que te haga cambiarlas, ¿no? Así es, o sea, creo que cada una de las personas que estamos en esto es porque algo sucedió o algo atrás de tu vida o algún familiar le pasó. Creo que hay gente que no cree o que ve los temas de género como, ay, las mujeres otra vez, pero decía la Madre Teresa de Calcuta, a veces no tenemos pata en el mundo porque no hemos percibido que esa mujer, esa niña puede ser mi hermana, mi hermano, mi hija, mi hijo. Entonces, es hasta cuando recién reaccionamos, ¿no? Y este es formar esa cultura de paz, de convivencia, de, de tener una sociedad más empática. Gaby, platícanos, digo, yo sé que hoy tal vez algunos de los avances han sido muy significativos en cuanto a el respeto que debemos como sociedad tener para todos, pero muy en particular para considerar el respeto a la mujer como algo y traerlo a la normalidad y que no establezcamos que haya diferencias, sino que todos somos iguales y merecedores de derechos delante de nuestra sociedad. Pero platícanos, ¿cómo fueron esos primeros días como mujer profesional y hoy nos platicas como víctima del delito, solicitándole a tal vez jefes, tal vez compañeros de trabajo con otras ideas y otra cultura que necesitábamos como sociedad cambiar? Fíjate que encontré apoyo en mis superiores, o sea, decían: ¿Cómo a ti te pasó esto, no? Sin embargo, pues, tuvo un eco, empezaron ya a crear las agencias especializadas en delitos sexuales y violencia familiar, la atención a víctimas, se empezaron a generar ya acciones para mejorar, aunque todavía no estaba por escrito, no había psicólogos, pedimos un psicólogo de prevención del delito y cuando había una víctima la declarábamos con ese psicólogo, se les mandaba a terapia con organizaciones civiles que, que la apoyaban. Por ejemplo, el grupo Apoyo, que presidía la señora Lucelena Pico, o sea, empezamos a involucrarnos. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de los 90, 90 y tantos. Y sí, yo le tengo muy agradecida a las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron también muchas acciones. Ya después que empezar de la fiscalía, ya me voy a un juzgado, regreso ya como coordinadora de un grupo de agentes ministeriales que trabajamos el tema de la niñez, que trabajamos el tema de los abusos sexuales, como jefa de grupo y tenía a mi cargo agentes especializados del Ministerio Público y también ministeriales a mi cargo que se estaban preparando, o sea, en ser más sensibles, en ser más empáticos, Sí. porque normalmente estos temas lo denostaban. Entonces empezar a preparar a un grupo que fuera más empático, que pudiera hacer las investigaciones con esa perspectiva de género, viendo cómo hoy por hoy las mujeres han tenido unas relaciones asimétricas de poder y que esto no podía seguir siendo. ¿Cuándo empezaron a cambiar las leyes? El 99, por ejemplo, se hizo ya la ley de ya se cambió, ya no era, ya la violencia familiar, estaba en nuestro código, el sector salud, las primeras normas de salud para que el médico que recibiera a una víctima la tenía que canalizar, y ahí también hubo una mucha resistencia. Me recuerdo que fui a una, reunión de ginecobstetricia, eh, a nivel nacional, y decían los médicos: "¿Y nosotros por qué nos vamos a meter en la vida privada de los demás?". Entonces había mucha, mucha resistencia y ahora pues ya es parte del quehacer diario. Eh, en los 95, cuando fue la cuarta cumbre mundial en Pekín de la mujer, eh, se comprometieron todos los estados, a todos los países a crear mecanismos para el adelanto de la mujer y pues va México, adquiere el compromiso en el 2000 y Baja California el 2001 y así me toca participar en impulsar el Instituto de la Mujer. Y bueno, ahí me tocó ser la primera directora del Instituto de la Mujer del Estado. Gaby, nos comentabas de que fuiste la primera directora del Instituto Estatal de la Mujer en Baja California. Esa experiencia, ahorita nos la comentas, pero primero que nada, ¿eso fue un reconocimiento a tu labor de empuje, tal vez contracorriente,
de que se necesitaba hacer algo para no solo visibilizar, sino cambiar el Estado de Derecho y el estado de cosas en relación a el reconocimiento de los derechos de la mujer. Fíjate que había muchas mujeres, organizaciones de la sociedad civil, muy echadas para adelante, que también querían construir uno mejor. Y tuve la fortuna de que a través del Comité de Asuntos de la Mujer del Ayuntamiento, eh, mandaron una propuesta y esa propuesta era yo. Otros empezaron a mandar propuestas y entre ellas muchas pues me pusieron a mí y yo me sentí muy halagada, pero yo ni siquiera me imaginaba porque pues había muchas mujeres también muy competentes que estaban en la lucha, feministas, y yo me asumo como una mujer que busca el ejercicio pleno de los derechos humanos. No sé si es eso de ser feminista, pero es ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Y había como 36 aspirantes. Y un buen día me voy, iba cruzando la línea y me dice una amiga, mira, ¿ya viste quién quiero de directora después de las entrevistas? No, le dije, y ya O seguíamos. sea, ¿no estabas interesada en eso? Pues, O sea, yo estaba, ¿no creías que tenías, no quería que tuviera posibilidades. ajá. Y me dice, ¿qué vas quedando tú? Y que al rato y recibo una llamada que al otro día para eso me entrevistaron en el Congreso. Me entrevistó, todo, el equipo de aquel entonces, gobernador. Dije: "No, hombre, pues, hay mucha gente que tiene muchas más posibilidades que yo". Y no, pues, me tomaron la protesta, y así fueron 6 años. Claro que los primeros meses, pues, no había presupuesto, era cumplir con las expectativas, con los compromisos internacionales de crear estancias para el relanto de las mujeres, pero dije: "Pues, me voy a poner a hacer lo que sé hacer, voy a empezar a platicar, a gestionar". Y el primer año, con la respuesta institucional que tuvimos haciendo me acuerdo que ganaba yo me dieron, no me pa 4 meses no tuve, recursos. Cuando me dan los recursos, me dieron 800,000 pesos al año. ¿Y qué hago con esos 800,000 pesos? Hice la primera encuesta de Endirect, de las estudios, la sobremuestra, la encuesta de dinámica de relaciones familiares, porque no teníamos un diagnóstico de violencia. Me costó 400,000 pesos. Dije: "¿Qué más hago para difundirlo?". Una revista que se llamaba Nashka, que significa Mujer en Kumiai, donde participaban las organizaciones civiles. Esa me costaba como 100,000 pesos, pues ya me quedaban 300,000 pesos. ¿Qué hago? Pues ahí, pues me pagaba bien poquito yo, y ahí iba y venía en el camión. Pero logramos obtener una respuesta institucional el primer año, dentro de los primeros 7 estados de la república con mayor respuesta institucional. Pero fíjate que no fui sola, fueron las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron conmigo siempre de la mano apoyándome. Recuerdo que iba, pues, voy a dar pláticas sobre temas de género, violencia, y pero no tenía dónde ir. Las organizaciones me llevaban hojas, me prestaban, llevaban su cafecito. Fue algo muy, muy bonito porque nunca estuve sola. En este cam Ahora, en el estado de cosas en el que vivimos, ¿crees que falta más o estamos en donde soñaste que deberíamos estar? Yo creo que nos falta adelantar, porque en este caminar hemos tenido muchos adelantos, marcos jurídicos, conceptuales. Sin embargo, a veces, el ser humano es el que fallamos. Todavía hay esas relaciones donde el hombre no ha entendido que buscamos la igualdad de oportunidades, no ser mayor más que el hombre, ni por ser mujer merezco todo, sino una competencia en el que si tú tienes las mismas capacidades que yo y yo también, que no por ser mujer me hagan a un lado, sino que competamos en igualdad de condiciones. Si tú tienes más conocimientos que yo, pues adelante, pero si yo también tengo mis conocimientos, ¿por qué me van a hacer a un lado por ser mujer? ¿Por qué dentro de esas desventajas y discriminación de la mujer hay tanta violencia? Ahí sigue habiendo feminicidio. Cierto es que se conoce más porque hay más confianza en las autoridades, porque tenemos más instituciones. Ahorita ya me da mucho gusto que ya se convirtió en una secretaría, el Instituto de la Mujer, lo cual quiere decir que sí ha habido muchos avances, hay más apoyos estatales, hay más apoyos, todos los ayuntamientos tienen institutos, hay apoyos nacionales, programas. Creo que hemos avanzado, sin embargo, creo que lo que más nos hace falta es que tengamos una cultura, toda la sociedad, de respeto a los derechos humanos y promover esa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Decía una mujer afgana que
que la humanidad es como un pájaro que tiene dos alas, uno es el hombre y otro es la mujer, que el día que ambas alas volemos en igual intensidad, vamos a tener un mundo mejor. Aún las dos alas no se han volado en la misma intensidad. ¿Tú crees que las acciones afirmativas que nos han llevado a tener números iguales de mujeres y hombres en los puestos de elección popular, y bueno, ahora más todavía en los cargos de primer nivel, en los gabinetes, de gobierno, en donde debe haber el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres, que en ese paso está, creo que la acción afirmativa de cumplimentarse ahora, no sé, creo octubre de este año? ¿Tú crees que esas acciones ayudan a la, digamos, reconocimiento cultural de que somos iguales? Somos iguales, no somos definitivamente iguales, pero sí en derechos. Tenemos el derecho, hay que la vida lo diga, que el transcurso del tiempo lo diga, pero es lo que nos dices, la mujer hoy por hoy no había tenido esas oportunidades, y recordemos cuál ha sido el proceso de las personas, de las mujeres que participan en política, les dan los puestos que no van a ganar, le van los menos, los distritos que no van a ganar, suelen ser suplentes, Que eso ya es historia, porque pero ya ahora hay una paridad, o sea, sí. Entonces, ha ido siendo un recorrido, creo que es positivo, creo que la mujer tiene que pensar más en esa discriminación que ha vivido ella misma o las demás personas, entonces, a implementar más acciones afirmativas, pero no nada más en cuestiones legislativas, en los marcos normativos, también hay que hacerlo, aterrizarlo. Porque marco jurídico tenemos bastante. México es uno de los países que más tratados internacionales ha firmado en materia de derechos humanos, en materia de las mujeres. Sin embargo, hay que materializar. Está ahí el derecho formal, hay que materializar todo lo que tenemos escrito, y no toda la gente está dispuesta. Ahí digo, por supuesto, y concuerdo contigo 100%, eh, porque las leyes en cualquiera de los campos pueden ser muy buenas y si no las aplicamos o no las observamos, pues entonces es como si no existiese. Entonces, las acciones afirmativas lo que nos han hecho es comprometer a más mujeres a la participación, abrir un espacio y bueno, creemos, y esto sería la pregunta, creemos, te lo digo desde la perspectiva de un hombre, em, que el empoderamiento de la formalidad de mujeres nos va a traer como consecuencia un cambio cultural. ¿Crees que eso será cierto? Sinceramente, el ser humano somos seres humanos que somos cambiantes, y hay un porcentaje muy alto de posibilidades que por ser mujer tú impulses cambios afirmativos. Sin embargo, no se escapa de que no todas las posiciones de las mujeres han sido realizadas de la mejor manera. Entonces, sí hay una expectativa de que sea así, de que mejore la cultura, pero también de repente te encuentras con mujeres que no son empáticas con otras mujeres. Me voy entonces un poquito más atrás. ¿Tú crees que los hombres machistas son hijos de mujeres machistas? Somos producto, los seres humanos, posiblemente del mundo, como decía Enrique Ferri, ¿no? Que somos producto del medio en el que nos desenvolvemos. Hay posibilidades que te creaste en un ambiente donde había preponderantemente el jefe de familia era hombre y nada más lo que él diga. Entonces esto se enseña, se transmite, es una cultura. Sin embargo, el cambiar la cultura, recordemos que por ejemplo, la violencia es algo aprendido, es algo cultural, y tenemos que, o sea, entonces lo que tenemos que hacer es el proceso de desaprender y cambiar la cultura. Por eso creemos que participando más mujeres que tengan los ideales de esa perspectiva de género, de esa igualdad de oportunidad, sí podemos cambiar, pero siempre escoger las mujeres que tengan ese perfil, que creo que sí lo podemos lograr. Tu resiliencia, como decías, al principio de nuestra plática, pero tu pasión por el tema que dominas y cómo lo dominas contagia. Yo creo que sí, porque mira, ¿de dónde? Porque es mi pasión, porque creo que a la mejor
con una plática, con una acción impulsada afirmativa, con un platicar con mi vecino, con ayudar a alguna persona que a veces no conozco, puedo cambiar la vida de alguien. Y cuando alguien me encuentro de repente alguien y me diga: "¿Se acuerda, licenciada, que en algún momento dado usted me ayudó? Pues ya tengo esto, ya pasó esto, ya estoy trabajando, ya". Entonces, eso me da energía para seguir adelante. Creo que y contagias la pasión, porque también soy catedrática y me ayudan, me dicen mis alumnos: "Yo quiero estudiar, enfocarme en los derechos humanos", cuando en un principio, les hablaba de derechos humanos y, pues, no son muy, no es una materia que les guste a mucha gente, ¿verdad? Conocemos, ¿no? Ajá, entonces, si contagias ese sentimiento de tener una mejor humanidad, ya creo que, he cumplido en esta vida, que las nuevas generaciones se les despierte ese interés por nuestra gente, por los niños, por las niñas, por las personas en situaciones de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti por esta oportunidad. Como con todos nuestros invitados, hacia el final de nuestro programa les pedimos que nos compartan cómo construirían una mejor Tijuana, cómo construiría Gaby Navarro una mejor Tijuana. Yo construiría formando, una cultura de respeto a los derechos humanos desde nuestro hogar, en las escuelas desde nivel preescolar, enseñándoles a vivir una vida libre de violencia. Yo pienso que el ser humano no es malo por naturaleza. El ser humano en el trayecto de su vida algo pasó para que pudiera convertirse a ser malo. Entonces, si nosotros damos amor, si nosotros formamos esa cultura de respeto, vamos a tener una mejor sociedad, y creo que cada uno de nosotros podemos poner un granito de arena, que a veces dijera: "Pues, ¿yo tanto puedo hacer?". Y yo me lo pregunto muchas veces, pero aportando un granito de arena, esa arena del mar va a ser más que afuera, sin cada esa el granito que podemos aportar cada uno de nosotros. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Gracias a la doctora Gabriela Navarro por esta extraordinaria y motivante entrevista del día de hoy. Y con esto concluimos este episodio de Construyendo. Muchísimas gracias por vernos, por seguirnos. Les agradecemos mucho que a través de YouTube y de Spotify se manifiesten con nosotros, que nos sigan para esta comunidad de Construyendo se vea fortalecida todavía más. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.